presentaron. Yo he venido en alguna ocasión acá. Mi nombre es Irene C. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes, pues tratando de platicar un poquito sobre este tema de las creencias limitantes que tan complicadas son a veces, ¿no? Porque nos lastiman demasiado, hacen que nuestra vida realmente sea una vida muy arruinada. Y voy a empezar con un cuentito, o no es un cuentito, es más bien, esta es como una reflexión. Y la reflexión habla de un elefante. No sé, ustedes tal vez alguna vez han escuchado esto. ¿Cómo domestican un elefante en un circo? Lo toman cuando es muy pequeñito y en ese momento le ponen un como grillete y está unido a una estaca, y la estaca en ese momento es tan difícil de que él se la pueda quitar, que por más que lo intenta y lucha, no se puede liberar. Pero ¿qué sucede? Ese elefante poco a poco va creciendo y sigue teniendo prácticamente la misma estaca, y quizás haciéndose más grande el grillete, pero al final de cuentas le sigue ciñendo igual la pata. ¿Y qué sucede? Si supiera que ahora, con la edad que tiene, con la fuerza que tiene, es capaz de quitarse ese grillete, ¿lo haría o no lo haría? Sí, lo haría. Sí, lo haría, pero no lo sabe. Se quedó con la creencia limitante de que no puede y de que pues esa es su vida, ese es su destino, eso le tocó y ni modo. Y no lo vuelve a intentar porque lo intentó tantas veces y no funcionó, que por qué ahora iría a funcionar, y no lo vuelve a intentar. Y tan sencillo que sería de liberarse. Pues esto es precisamente lo que nos pasa a nosotros con las creencias limitantes. Quizás las hemos intentado a lo largo de mucho tiempo, pero como no hemos logrado liberarnos de ellas, van a continuar ahí, haciendo el mismo estrago que han hecho durante toda la vida, el tiempo que llevemos de vida. Algunos llevamos más, otros llevan menos, tienen las de ganar. ¿Por qué? Porque en algún momento tal vez puedan decir, bueno, ya basta. Pero mientras haya vida hay esperanza. También decía Henry Ford, si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Si tú crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, ¿de quién depende el que podamos o no? Muchas veces de nosotros. Pero ojo, también, no quiero aquí causar como falsas expectativas y promesas de cosas que a veces no se pueden conseguir, porque estamos hablando, cuando llegamos aquí, el primer paso es ríndete y date cuenta de que no puedes ante algunas cosas, y lo hemos intentado mucho y no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque hace falta un poder superior que nos dé esa fuerza para salir de ciertas cosas. Entonces, no es nada más esta cuestión muy positivista que a veces decimos, ¿no? Querer es poder, o si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hay que tener un poco de precaución con esta, se llama positivismo tóxico o felicidad tóxica. Entonces, tampoco les quiero yo invitar a que creamos de que todo es fácil, porque aparte tampoco romper las creencias no es sencillo. Las creencias limitantes nos van bloqueando ese desarrollo personal y social que tenemos. Y muchas creencias han sido impuestas a lo largo de los años, ¿no? No es que nosotros las tengamos, es que pues nuestros padres, nuestros maestros, otras personas nos los fueron poniendo a lo largo de la vida. Y ahí han estado durante un tiempo, y quizás en algún tiempo sí fueron buenos. Por ejemplo, si de niños nos dijeron, no le hables a los extraños porque puede ser peligroso,
pues tenían razón, porque tal vez nosotros no tenemos el criterio en esa edad de descubrir si realmente esa persona que está ahí es una persona a la cual le podamos tener confianza. Tal vez nos puede hacer daño y más vale mejor ni siquiera acercarnos. Pero ¿qué sucede más adelante con esa creencia si nosotros seguimos en el mismo lugar? Pues resulta que tal vez nos va a privar de poder conocer personas que tal vez van a hacer algo positivo en nuestra vida, nos van a dejar un enriquecimiento, pero nosotros con ese afán de no, yo no hablo con extraños. Y eso es por poner un ejemplo que tal vez algunos digan, no, eso yo no, ya tengo criterio, ya sé que esta persona pues sí es fiable, o le voy a platicar algo, no pasa nada. Pero hay otro tipo de creencias que también tenemos, ahorita las vamos a ir viendo, que pues a lo largo de nuestra vida nos han venido a entorpecer, a lastimar, a no permitir que vayamos creciendo. Y lo que queremos aquí, y por lo que pues cada uno llegamos a estos grupos, es precisamente para crecer, porque lo que nos estaba sucediendo no nos gustaba, no éramos tan felices, aunque a veces pues tal vez lo tratábamos de disimular, pero por algo estamos en un grupo y queremos superar ciertas cosas, estar mejor. Bueno, pues las creencias limitantes son resultado de varios factores, pero provienen de un mismo lugar y vienen de una mente que quiere librarse del dolor. Esto también tiene que ver un poquito con el ego. Y por ahí, no sé si han escuchado que nos dicen que el ego es el niño interior lastimado. Como nos ha ido mal en la vida en muchas ocasiones, con nuestras heridas, que seguramente ya hemos escuchado varias veces algunas charlas sobre el niño interior y las heridas del niño, y todos las tenemos. No hay alguien que no las tenga, porque desde el momento en que fuimos separados de nuestra mamá por el cordón umbilical, en ese instante sobrevino la herida de abandono. ¿Qué onda? Si yo estaba bien a gusto en un lugar calientito, no sufría de nada, y de repente salgo a un lugar donde la luz es intensa, hay frío, y lo primero que hago es llorar. Qué bueno que lloro, porque si no lloro me muero. Tengo que llorar para empezar a usar mis pulmones. Entonces es un cambio tremendo. Y sobreviene, por mucho que la mamá quisiera estar ahí pegada, sobreviene la herida de abandono. Y así podríamos hablar de las otras heridas que también, algunas, no todas, sobrevienen a lo largo de nuestra infancia. Queriéndolo, decía un amigo mío que los padres echan a perder a los hijos con todo el amor del mundo. No todos los padres son tan amorosos, pero la mayoría quiere a sus hijos. La mayoría desea lo mejor para sus hijos, y a pesar de que deseamos lo mejor para ellos, no siempre sabemos presentárselos de tal forma que les ayude. Ni modo. O sea, eso ya será problema de los hijos, como es problema nuestro el no echarle la culpa ahorita a nuestros padres de que, pues es que ellos me dijeron y por eso voy a seguir atorada el resto de mi vida. Tengo una amiga que me dice que su mamá le decía que tenía que buscarse una persona pues con cierto estatus, hasta físicamente, de determinada forma, y que supiera varios idiomas, o que hubiera escrito varios libros, o que muchas cosas así, un pliego preditorio así como para Santa Claus. Yo decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿Tú qué quieres con esto, no? Pretender que esa persona te va a dar un estatus a ti, porque la persona tiene no sé cuántos títulos ahí pegados en la pared de su casa, unos diplomas. ¿Eso realmente será lo más importante?
buscar a alguien así, nada más para que me dé algo que yo quizás le debería de dar. O cuando dice alguien, es que yo quiero que alguien me ame, algo que me apapache. Digo, caramba, pues ese apapacho debería de empezar por nosotros. No esperar a ver si alguien me da lo que yo estoy necesitando. Pero estas heridas que están allí nos están protegiendo, y el ego, ese niño herido, nos está protegiendo de dolores futuros. ¿Cuántas personas no hemos intentado algo en la vida porque nos da miedo que no nos vaya bien? El temor al fracaso es un temor tremendo y nos hace muchas veces detenernos porque nos da miedo. Está el síndrome del impostor, no soy lo suficientemente bueno, y eso lo habla la literatura muchas veces y es parte de lo que nos arruina a nosotros como codependientes, el creer que no somos lo suficientemente buenos. Entonces, pues no creemos, también voy a hablar más adelante sobre el merecimiento, no queremos merecer porque pues como no somos suficientemente buenos. Igual las experiencias pasadas, como lo que hablaba del elefantito, estas experiencias donde a mí no me ha ido bien, donde me han lastimado, pues yo porque me quiero volver a exponer. No, si yo sé que me va a ir mal, ¿para qué me expongo? Y tal vez calificamos a todas las demás personas de la misma manera. Y decía el filósofo Immanuel Kant, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. O sea, las creencias van determinando nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, hay gente, por ejemplo, a mí me ha sucedido, la gente que sabe que yo fui religiosa, a veces no me trata muy bien porque dice, no, esta vieja es una mocha y seguramente que entonces tiene sus ideas y cómo yo le voy a decir las cosas terribles que he hecho. Tengo una hijada que así me dijo un día, es que me daba miedo decirte cosas porque creí que me ibas a acusar de caramba, pues qué barbaridad, ¿no? Pues aquí no estamos para andar enjuiciando a nadie. Por eso hay algunas cosas que me incomodan, incluso de la iglesia, cuando alguien se siente con la autoridad de decir, te vas a condenar. Eso nos pesa muchísimo a mucha gente. Hasta que llega un momento en que te puedes emancipar de decir, bueno, ese poder superior que tuvimos en algún tiempo, ojalá que ninguno lo tenga el día de hoy aquí. Que sea un poder superior, amoroso, no un poder superior que está viendo, ya se equivocó, ya hizo esto mal y me va a pasar algo terrible porque me está llevando la cuenta de todo lo que no estoy haciendo bien. Esa es una creencia limitante de las primeras que deberíamos de quitar, porque si no, ¿cómo vamos a acceder a las promesas? Porque este tema tenemos que hablar también de las promesas. ¿Alguien de aquí, después de haber leído las promesas, las cree? ¿Cree que de verdad son ciertas o son así como las promesas de los políticos cuando están en campaña? Yo sí las creo porque dependen de mí, de acuerdo a lo que voy practicando y voy trabajando, entonces la promesa va a ser mi regalo. Ok. Yo así lo veo. Sí, si trabajo el programa voy a recibir esas promesas. Ok. Sí, las promesas sí son creíbles, pero al igual hay una parte que tiene que ver con nosotros. Una promesa es lo que para recibir esto tienes que hacer esto, porque si no, no se completa. O sea, porque no es nada más creerlo así, algo tiene que ver de hecho. Sí, por eso yo decía de eso de querer es poder, así nada más porque yo quiera, pues bueno, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener otras cosas en nuestra casa o tener, ya no digamos cosas económicas, ¿no? Materiales, más paz, más tranquilidad, que los hijos estén bien, que la pareja esté como nos gusta, ¿no? Y querer no es poder, no siempre es poder, por eso es que hay que tener un poco de cuidado en esto. Pero si son mis creencias limitantes las que están haciendo que yo no pueda
Eso sí lo puedo yo ir cambiando, lo puedo yo ir mejorando de tal manera que llegue un punto en que esas promesas de verdad no sean nada más tan lindas, pero las veamos así como algo casi inalcanzable o lejano. Y por eso también, cuando compartimos en una tribuna, se nos invita a compartir experiencia, fortaleza y esperanza, porque a veces nada más pareciera una terrible catarsis, donde ¿qué pasa con la catarsis? No digo que sea mala, pero si yo nada más vengo aquí a decirle lo triste que me siento porque me está yendo súper mal en un área de mi vida, pues nada más estoy viendo eso. Llego y me siento agobiada, fatal, pero después de bajarme de la tribuna ya me siento bien. Ay, ya se me quitó. ¿Cuánto me dura esa sensación de tranquilidad y de paz? Un rato, porque si yo no hago nada para resolver el asunto, motivo de la tribuna, al ratito voy a volver a tener las mismas cosas y otra vez tendré que venir a la tribuna a decir lo triste que me siento, lo mal, como la olla de presión a la cual le bajo la lumbre o le voy mediando la presión, se le quita, pero si la dejo prendida, ¿qué va a suceder? Al ratito vuelve a tomar la presión. Entonces, por eso las catarsis no nos favorecen tanto si nada más nos quedamos en ese punto. Habría que ir un poquito más allá a trabajarlas y entonces sí, las promesas se irán cumpliendo, porque yo no nada más vengo a decir lo triste que me siento, sino empiezo a buscar una solución a esas dificultades que tengo que me provocan esa tristeza, esa ansiedad, esa preocupación, ese no poder dormir quizás. Y hay cosas que son nuestras y hay cosas que son de otras personas que nos agobian. Por ejemplo, quienes tenemos hijos, pues sí nos agobian algunas cosas de nuestros hijos. No siempre están las cosas súper bien. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo está fabulosamente, pero mi hija no le está pasando tan bien. Pero mi hija acaba de cumplir el lunes 31 años. ¿Ustedes creen que yo puedo gobernar su vida? Definitivamente no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues ponerle en manos del poder superior. Y cuando ella me pide alguna ayuda, como ahorita, mamá, ¿me puedes ayudar para pagar una terapia? Ok, le dije, hija, pero trabájale, porque pues, también es lo mismo. Yo vengo aquí y no hago nada, no consigo los objetivos, no consigo la promesa. Si yo voy a una terapia y no trabajo, me dejan tarea y siempre encuentro una excusa por la cual no la hago, tampoco voy a conseguir ninguna promesa. No se va a ver reflejado, no va a haber una mejoría, porque pues nada más hay pretextos. Así me pasó hace poco con una compañera, una amiga. Por no perder al novio, el novio estaba en terapia, entonces ella pidió también, yo soy terapeuta, entonces pidió que le diera yo terapia. Bueno, le puse cosas sencillas, según yo, no, mira, date la oportunidad de irte tú sola a tomarte un café y estate contigo y piensa lo que te estás, o sea, sé consciente de lo que te está pasando. ¿Qué estás sintiendo de estar allí? ¿Creen que lo hizo? No lo hizo. Luego le dije otra cosita así también simple. Y, es que no le entendí. ¿Y por qué no me hablaste y me preguntaste si no te había quedado claro? No esperas a que llegue la siguiente cita para preguntarme o para decirme, es que no supe. Y así pretextos podemos tener muchísimos. Y siempre encontrar una excusa maravillosa y un buen pretexto para no trabajar. Pero mientras nosotros no trabajemos y encontremos, es que mis papás no lo hacían de esta manera, es que no me enseñaron a hacerlo de otra forma, lo que quieran de excusa, seguiremos en el mismo lugar y seguiremos llorando por las mismas tristezas. Si queremos salir de esas tristezas, pues tenemos que hacer otra cosa.
Y esas creencias que son limitantes las podemos convertir en creencias potenciadoras, que esa es la idea. Aquello que te causa tanto miedo, que lo enfrentes. ¿Qué pasa con el niño cuando es muy pequeño y está para dormir ya solo? Hay mamás que, pues mi hijo le da miedo, ¿y qué hacen? Se van a su cuarto o dejan que el niño venga a dormirse en la cama de los padres. Qué comodidad, porque así ya se le quitó el miedo. No se le quitó. Lo que sucedió es que te está manipulando, o si no te manipula, de todas maneras, tú caes en ese juego y no lo ayudas a él a que salga de ese miedo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo lo que hacía con mis hijos, a mi cama no van a entrar. Entonces yo me iba a veces con ellos un rato. O si es por miedo, hay el clásico, en el closet hay un monstruo. ¿Qué habría que hacer tan sencillo? Abrir la puerta y darnos cuenta que no hay nada. Esa es como una creencia limitante también. Y nosotros, en lugar de abrir la puerta del closet y decir, mira, no hay nada, basta con tu miedo, nos pasamos toda la noche asustados. Y no estoy hablando de la noche real, sino es una metáfora, porque parte de nuestra vida nos las pasamos asustados pensando que no nos va a ir bien con algo, en lugar de darnos cuenta de que esa es una creencia limitante y que si abriéramos la puerta de ese closet no habría ningún obstáculo, ninguna nada que nos impidiera crecer. Yo era una persona con muchos sueños, soñaba muchas cosas, pero tenía muchos miedos, y esos miedos me impedían que mis sueños se hicieran realidad, a pesar de que a veces tenía incluso las invitaciones, como esta, por ejemplo, venir a hablar. Claro que yo lo soñaba, me encantaba, decir, qué buena onda, yo iba a hablarle a la gente. En aquel tiempo tal vez más pensaba en hablarle de Dios, ¿no? Directamente. Pero me gusta compartir, pero siempre encontraba una excusa o algún pretexto para no enfrentarme a este miedo al fracaso, a este miedo a, ¿y ahora qué voy a decir? Yo no tengo nada que decir. Hubo un tiempo que pasé por ahí, que me sentía como muy seca y decía, ¿y yo qué comparto? Llegué al grupo y empecé a sentir como que sí tenía cosas que compartir. Empecé al principio ni siquiera me atrevía a hacer una tribuna. Las primeras veces yo, como el chinito, nomás mirando a ver de qué se trataba el show, ¿no? Y era por igual, porque yo entré en la virtualidad, no me tocó estar en grupos presenciales. Y así comencé. Y era de verdad un miedo a que no me fuera bien. Y quizás ese miedo puede permanecer, pero no puede ser el pretexto. Antes era mi escudo, el cual me defendía y yo no hacía nada. Yo decía que sí, pero nunca decía cuándo. Y me escabullía para que entonces nadie me dijera, ponle fecha. Incluso esto no era por miedo, pero incluso había una señora en la escuela que me decía, dame clases de guitarra. Pero mis hijos eran chicos, yo daba clases en una escuela y no tenía mucho tiempo libre, entonces yo no quería darle clases. Pues un día se paró enfrente de mí y me dice, ¿cuándo? Y ya no me quedó de otra más que decirle, pues para tal fecha. Yo nunca me imaginé lo que me iba a suceder allí, y tiene que ver también con una creencia limitante. Ella llega a mi casa y empieza a compartirme cosas de su matrimonio, y me dice que no está muy bien su matrimonio y que su esposo la maltrata, no físicamente, pero de otra forma. Me contó que un día le sirve un vaso con leche y toma el vaso y tira toda la leche. Entonces ella se empezó a sentir tan mal que dijo, yo me voy a divorciar. Y de hecho dice que esto vino también
porque se encontró a un exnovio, al único exnovio que había tenido antes de este hombre con el que se casó. Allá hay una creencia limitante del chico y por eso lo voy a platicar también. El chico con el que andaba era un músico, bueno, cuando yo lo conocí estaba en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, o sea, no era una villa que se ponía a cantar y a recibir monedas, era un buen músico. Sin embargo, esta chica, de repente su papá le empieza a ir mejor y se va a vivir a un lugar muy grande y era una casa enorme y el chico siente como que pues, le queda muy grande la chica y decide desaparecer. Le dio miedo de que a él lo vieran poca cosa al lado de ella. Estábamos hablando de puras cuestiones económicas y por eso el chico desaparece de su vida. Eso se lo cuenta a ella años después cuando se reencuentran. Entonces me está contando de, a mí me gustaría oír no era en Bellas Artes, sino lo hacían en el Casino Español de ahí, Isabel la Católica. Y yo con mi bocaza le digo, pues si quieres te acompaño. Pero ella ni tarda ni perezosa, el otro día casi estaba por mí para ir a comprar ahí el abono para todos los demás conciertos que había. Y como yo era maestra, pues al 50%, que de todas maneras ella pagó, no hizo que yo pagara, no, tú me vas a acompañar. Miren, el chico estaba hasta allá lejísimos. Yo no lo conocía, pero en cuanto llegamos estaba con todos los músicos. Por la cara que vi de uno le dije, ya te vio. Impresionante, fue increíble. Entonces, con toda esa fuerza, ella decidió separarse del marido. Y esa es, bueno, la creencia limitante de él, ahora va la creencia limitante mía. Cuando ella me dice, y me voy a divorciar, me voy a separar, ¿qué se puede? No se lo dije, pero sí lo pensé. En ese momento yo, pues imagínense, si después de salir de la vida religiosa me caso y aquí en una cuestión muy religiosa, pues para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y por eso esta mujer, ¿cómo se llama? Se me olvidó, la del PAN, la que fue candidata. Ay, se me olvidó el nombre de la candidata del PAN que no ganó. Josefina Vázquez Mota. Escribió un libro que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor. Pero es que uno está esperando a ver si en viuda y Dios le hace el milagrito. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije, wow, ¿yo por qué tengo que seguir aguantando esto también? ¿Puedo yo también hacer otra cosa con mi vida? Pero para mí, como que yo no veía esa puerta para mí estaba totalmente cerrada. Era esa creencia limitante, una creencia que me había puesto o me había impuesto la iglesia, digamos. Y no veía yo la forma de salir de ahí. Y ustedes no me van a creer lo que yo les voy a contar. Ahora les digo que mi hija cumplió años el 7. El 6, yo diría que fue como un pequeño despertar espiritual esto que me pasó. Me despierto y lo primero que recuerdo en ese momento es pensar, hace 31 años fue la última vez que pude ir a este grupo donde conocí al papá de mis hijos y para mí era muy importante que amar a Dios. Y que si no ama a Dios, esto no me va a funcionar. ¿Sí? Y pues lo conocía en ese lugar, en ese grupo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Yo canté esa última noche, que era un jueves, y nos reuníamos nosotros los jueves. Canté esa última noche, al otro día nace mi hija, y él no quiere volver jamás a ese lugar. Y como ahí hablaba mucho de que el hombre es la cabeza del matrimonio, bla, 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 yo dije, bueno, pues entonces pues ya no regreso, ya no vuelvo. Y durante años estuve sin volver. De repente me encontraba a los compañeros, a los hermanos por ahí en el súper o algo. Y como sabían que yo era muy rebelde, cuando le decían, ¿qué onda? ¿Por qué no vuelvo? Pues Erasmo que no quiere ir, ¿no?
Y toda la gente decía, esta es la que no quiere y le está echando la culpa a aquel. Cuando se dieron cuenta que sí, cuando yo vi que el barco ya se estaba hundiendo, yo regresé al grupo. Pero regresé al grupo y me dijeron, pon a prueba tus bienes y Dios te va a dar, te va a mostrar tu debilidad. Y así fue. Y terminó el matrimonio. En lugar de que las cosas estuvieran mejor, dije, chao, bye, hasta luego y nos vemos. Quedamos en buenos términos, afortunadamente, pero al final de cuentas, lo que yo descubrí ese domingo, o sea, esta semana, fue que si yo hubiera tenido más capacidad de decir, me vale gorro, si tú no quieres ir, pues tú no vayas. Yo me voy con mi hija porque aparte quiero que la conozca. No lo hice. Entonces, esa era una creencia limitante. Como él es la cabeza, yo tengo que aguantar. Y lo que él decida, amén, Jesús. Entonces, ¿cuántas creencias limitantes a lo largo de mi vida me han hecho eso, me han limitado, no me han permitido crecer, hasta que poco a poco las va uno detectando y, como dicen, detectando, aceptando y luego admitiendo y corrigiendo? Pero hasta que uno no las detecta, ¿cómo vas a corregir algo si ni siquiera te das cuenta? Eso es lo terrible de este asunto, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que todo lo que estamos viviendo son creencias limitantes. El otro día, no sé qué pasa cuando me baño, pero siempre hay como una inspiración en el baño. Y me estaba bañando y de repente, no sé, me puse a pensar en unas amigas, más bien unas compañeras de la escuela. Y dije, ay, seguro que se han de haber reunido ellas dos, porque como yo no me junto con nadie, entonces empecé a echarme como la victimez, ¿no? Ay, y nadie me quiere, no sé qué. Y dije, a ver, párale a tu carro, que tienes amigas desde la primaria, así que ¿dónde está aquello de que no sabes hacer amistades, de que nadie te quiere? Le bajas a tu rollo, porque esto es victimez, y aquí está una creencia limitante. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí salió. No me sé relacionar, no tengo amistades, nadie me quiere. Todas esas son creencias limitantes que si les echamos un poquito de estudiada, nos vamos a dar cuenta que son mentiras. Y nos las hemos contado y las hemos sufrido por tontas, por tontos, por limitados. Dirían por mensos, porque menso es limitado, porque solo Dios es inmenso. Entonces, cuando nos digan menso, no nos sintamos tan mal, porque todos somos mensos. ¿Sí? ¿Sí? En ese sentido de limitados, menso es limitado. Entonces, así es. Entonces, creo que es bien importante que cada vez que te empieces a azotar, hagas un alto y pienses si de verdad lo que estás diciendo es verdadero, es real o es producto de tu maravillosa imaginación. Que en lugar de decirte cosas lindas, te empiezas a decir cosas terribles. Y recordemos esto que les dije de Henry Ford. Si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Si tú crees que no puedes, estás en lo cierto. Y ahí les tengo otra anécdota con esto. Siempre cantamos. Entonces, estaba yo cantando, pues me decían, oye, cántate una canción que hice hace mucho tiempo. Tiene un agudo un poco alto. Y yo de repente decía, ay, no voy a llegar a la nota. ¿Y qué creen? No llegaba, no. Y cuando decía, voy a llegar, llegaba. Yo le estaba programando a mi cerebro, a mi garganta, o sea, le ponía yo el límite. Entonces, ¿dónde quieres poner tú los límites? Puedes poner los límites en decir, sí soy capaz de poner un límite a los demás y de permitirme cosas que no me he permitido. Sí puedo arriesgarme incluso a ver qué pasa. Porque a veces ese temor es totalmente infundado, como el niño que
tiene miedo al monstruo dentro del closet o de debajo de la cama. No importa dónde esté, da igual. Es ficticio, es imaginario, no existe. Pero para él es real. Tan real que no puede dormir. Tan real que la taquicardia nos da. ¿Y cuánto nos pasa a nosotros? Entonces, por eso es tan importante. Y a mí me encanta ver las promesas, porque aparte de que cuando yo llegué decía, oye, qué buena onda, ¿no? Esto es lo que me promete el programa, está maravilloso. No sé ustedes qué les parezcan, pero a mí cada una de las promesas me encantan. Hay unas que me gustan más que otras, tal vez, y que digo, no, hombre, esta es genial para mí. La 2, por ejemplo, ya no me controlan mis miedos. El miedo no es malo, el problema del miedo es que me controle, que no me permita hacer las cosas, como lo que yo les decía hace rato. Por miedo mejor no me arriesgo, no tomo la iniciativa, ahí me quedo. Miren, hace poco me pasó algo también. A mí me cae muy bien Flor Amargo. Y yo decía, yo la quiero conocer, me la había presentado una amiga, digamos, en un video, ¿no? Y wow, qué energía de chava. Y decía, a mí me hubiera gustado ser como ella, no tener miedo de, me vale gorro, voy a la calle, canto y todo, ¿no? Yo he volteado 2 veces, pero tengo ganas de seguirlo haciendo y a veces todavía me da así. Las 2 veces que he volteado, no he estado con la cara lavada. ¿A qué me refiero? A que hacía un show de la Catrina y estaba totalmente maquillada de Catrina. Nunca me he presentado con mi fina estampa, así nada más, miedo a que capaz de que me corren de ahí, que se quiere llevar mi instrumento, todo. Cualquier miedo es bueno para no hacerlo. Y es algo que me debo todavía. Pero voy a verla. Bueno, para eso. No la conocía. Y un día viene la pandemia, todo el relajo, no se presenta en ningún lado, y de repente un día pone de que iba a estar en el Parque España, tal día, tal hora, ¿no? Pues hasta en mi agenda lo puse, que no se me vaya a pasar. Y ahí voy. Y ella en ese momento estaba queriendo promover una de sus canciones, que era Conexión de Almas, que no la promovió mucho y no se le importa, pero está muy bonita. El caso es que dice, ¿quién quiere conectar almas? Y yo, alzaré la mano, no la alzaré. Siempre lo mismo, alza la mano y a ver qué pasa, ¿no? Desde que yo llegué me di cuenta que ella se fijó en mí. ¿Por qué? Pues nada más por mis cabellos morados, no creo que haya sido por otra cosa, ¿no? Ay, esta vieja, mira qué simpática se debe ver o qué ridícula, ¿no? Pero no me importaba lo que pensaran. El caso es que a la hora de la hora sí me pasa. Me manda a llamar juntamente con otras personas y nos ponen a bailar y a hacer ahí un rollo. Por primera vez en la vida, mi miedo no fue más grande, ni mi miedo al ridículo, al que dirán, a nada. Vas porque te la debes. Y si no, ¿cuándo? Bueno, después de esa, ya he llegado al punto donde el otro día que se presentó en el metro, estaba yo con ya unas amigas o conocidas de ella que la ayudan, y ya te impacta. Y me abrazan, y yo, wow, mira hasta dónde he llegado. Y eso fue en abril, y estoy hablando de julio, porque no la he visto en agosto. ¿Cuántos meses? Poquitos para donde he llegado, simplemente porque me arriesgué. Entonces y no es un riesgo nada más así, yo digo, a ver si de verdad algún día me quiere apoyar, como yo también soy cantautora. Y yo le dije, el primer día que la conocí, tú conoces el programa de 12 Pasos, ¿verdad? Y me dice, sí. Lo noto por sus mañaneras, lo que dice, oye, pero pues si ustedes las escuchan, dicen, estamos hablando de una tribuna o de cualquier literatura de nosotros, ¿no? Le digo, yo he hecho canciones para el programa. Tenemos que hablar. Pues sí, ojalá que algún día se acuerde que quedó en eso, ¿no? Pero
allí voy. Ahora sí que, como dicen por ahí algunos, sin miedo al éxito, Pati. Así, sin miedo al éxito. Porque cuántas veces por ese miedo no lo hacemos y estábamos a punto de lograr algo maravilloso. Y por ese miedo nos quedamos atorados. Otra creencia es que a tu edad, pues ya para qué muchas cosas, o sea, a la mía, ¿no? A mi edad, pues ya casi hay que esperar la muerte, ¿no? A veces así la gente piensa, ya estás en la tercera edad, ya que te queda, pues te quedan un montón de cosas maravillosas por hacer, muchísimas. ¿Saben que estoy estudiando una licenciatura a esta edad? Sí, yo dije, me la debo y no sé si alcance a terminarla o no, no me importa. Lo que sí quiero es hacerlo. Y ya voy, este sábado comienzo el tercer semestre. Ya llevo 2 y la niña NER lleva puros 10. Pero también digo, a ver, no te cases con esa nervez, ¿no? Porque también hay que disfrutar. Si lo estoy disfrutando y gozando y está bien, perfecto. Pero en el momento que ya le empiece a sufrir, porque si no me saco 10 está terrible, ya no está tan padre. Entonces yo me he hecho coco guay, no de que me va a valer gorro, porque me gusta estudiar, siempre me ha gustado. Y gracias por el tema, porque me pusieron a estudiar. Sí, había otros temas tal vez más fáciles, ¿no? Pero de repente dicen, no, pues ¿por qué no le voy a entrar también al tema? Y pues esperemos que algo de lo que esté diciendo les sirva y lo lleven y les haga para seguir trabajando siempre el programa. Pero de verdad, se vale hacer cosas maravillosas, no importa la edad que tengamos, porque pensamos que ya a nuestra edad ya qué vamos a hacer, ya para qué, y hay tanto por disfrutar, así que ¿por qué pensamos que ya no se puede? Yo tengo incluso ahijadas que las veo de mi edad o hasta un poquito más chicas, hay todas arruinadas. ¡Qué tristeza! ¿Por qué no ves lo maravilloso? ¿Por qué no estás viendo todo tu potencial y te quedas nada más porque pues, esto es lo que me tocó? Pues, ¿cuánta gente con situaciones difíciles sale adelante? Yo pienso, por ejemplo, en Helen Keller, que me lo ponía mucho de ejemplo cuando yo era niña, así casi como lo que decía Shakira, ¿no? Bruta, ciega, sordomuda. Lo de bruta no, pero todo lo demás sí, ¿no? Ciega, sordomuda. Y aún así, la mujer hasta dónde llegó, hasta dar conferencias. Entonces, ¿dónde está la limitación? Hay gente que ruega a Dios a ver si me cercena un dedo para ir a pedir limosna. ¡Qué buena suerte! Porque así ya puedo pedir limosna. Yo cuando veo a alguien con una pequeña limitación, que ya para eso es lo suficiente como para causar lástima, terrible para mí, al menos es terrible, porque acuérdense que la persona que se hace víctima o que se está victimizando está permitiendo regalar su poder al otro. Imagínate, el que está pidiendo limosna le está regalando el poder de hacer por él mismo un montón de cosas, o por ella misma, ¿no? Porque no nada más hay hombres, hay también muchas mujeres. Pero está regalando ese poder de, yo me quiero comprar esto, voy a trabajar para conseguir esto. No siempre es fácil, pero sí se puede. Y no, a ver, me voy a conformar con los pesitos que me den. Y si no me dan, ¿qué va a pasar? Pues no voy a poder conseguir lo que quiero. Entonces, qué terrible es ser víctima. Y en esto también podremos ver qué ganancias tenemos o creemos tener cada vez que nosotros tenemos una creencia limitante. Esto es como ya para poder ir viendo de cómo salir de ese rollo, ¿no? Tengo que buscarle cómo le hago yo o qué estoy encontrando
de bueno en esta creencia limitante? Quizás si la analizo muy bien, voy a ver que hay muy poquito bueno y hay mucho malo. Y malo no es en ese sentido moral, sino que no me ayuda, que no me favorece, ¿sí? Que me está entorpeciendo incluso esos sueños que tengo. Entonces, cuando yo me doy esa oportunidad de este análisis, tal vez empiece a decir, oye, no, esto está horrible, esto no me está gustando, ¿por qué no lo cambio por algo más agradable, algo que sí me satisfaga? Y claro que se puede. Como les digo, no siempre va a ser muy sencillo, pero se puede. Cuando yo escribo, me ayuda mucho a ver qué estoy pensando. Por eso el paso 10 es tan importante también. Yo sí soy promotora del paso 10, siempre lo diré. Casi todos los compartimentos que doy, siempre hablo de esto y a veces hasta en las tribunas. Qué importante es escribir, porque ahí queda la prueba fehaciente de cómo pienso, de cómo siento en ese instante. Por eso cuando hacen las 30 preguntas, que no sé si alguna vez lo han hecho, estas 30 preguntas que vienen en la literatura de descargables de Coda gratuita, y necesitamos para ella el libro azul, el chiquito, o el de bolsillo que le llaman. Con ese hay que escribirlas, pero hacemos 30 preguntas, pero una pregunta tiene a veces 18 preguntas adentro, entonces es largo. Pero hay gente que lo ha hecho en grupo y las personas no lo escriben, sino a la hora de la hora empiezan a ir como en una tribuna. Es muy largo lo que comparten, pero poco lo que se queda. Y lo interesante es que yo escribo y eso se queda ahí puesto, para que yo lo pueda después incluso revisar. Hay cosas que después dicen que es de sabios cambiar de opinión, y a veces cambio de opinión, ya después con el tiempo digo, pero ¿cómo yo pensaba esto? Hoy no pienso igual. Entonces, qué bueno es tener como esa bitácora de mi propio crecimiento emocional y espiritual. Por eso yo les invito a que de verdad escriban. Es una forma muy interesante de conocerse. Yo tengo 7 libros de mis canciones, las que he escrito. Obviamente no todas son cantables tal vez, pero me he descubierto muchas cosas de mí a lo largo de esto. Y mucha gente igual, ¿no? Cuando iba yo a un grupo, a una cafetería, donde aparte de cantar también había un día que era de la poesía. Entonces yo también escribía muchas cosas. Entonces la chica un día me enojé, no se lo dije, pero sí me molesté porque me dice, ya vamos a ver por dónde vas ahora, por lo que había escrito. O sea, me estaba analizando de acuerdo a lo que acababa yo de escribir. Entonces lo voy a empezar a compartir cosas viejitas para que no me pueda decodificar tan fácilmente. Pero sí, claro, uno escribe de lo que tiene dentro. Pues, ¿qué otra cosa vas a escribir? De lo que piensas, de lo que estás sintiendo. Por eso es importante como que hacer que nos ruede un poquito la ardilla. Y tal vez en algún tiempo vamos a descubrir que ahí había muchas creencias limitantes. Y lo importante es descubrirlas, y lo importante es decir, tal vez hoy ya no estoy en ese lugar, hoy pienso diferente. Y pues bueno, como les decía yo hace rato, pues si yo en aquel tiempo muy rebelde, pero cuando me dicen, el hombre es la cabeza de la familia, así que lo que diga él, eso se hace, y yo me la creí, y en lugar de eso, pues entonces dejé de asistir a este grupo que tanto me gustaba. Tal vez hoy no estaría aquí si no hubiera sido por eso, quién sabe, pero los hubieras tampoco nos ayudan. Y esos hubieras son también parte de lo que son las creencias limitantes. Así que tengamos mucho cuidado en todos estos. Es que si yo hubiera hecho esto, es que sí. A ver, analiza qué está pasando allí. Cuando lo analizamos nos encontramos con cosas bien interesantes. ¿Cuántas creencias limitantes
con el dinero. Creo que es una de las cosas. El dinero y el amor son de los dos puntos más importantes donde se enlazan o donde nos atoramos en estas ideas o creencias limitantes. Hasta ahí, por ahí dice, ¿no? Afortunado en el juego y en el dinero y desafortunado en el amor. ¿Será verdad? ¿Será verdad que si tienes dinero entonces no puedes tener amor? O lo que sucede es que tal vez una gente que de verdad tenga mucho dinero después dice, no sé si está conmigo porque me quiere o porque quiere mi dinero. Entonces empiezan a surgir un montón de cosas. Hace tiempo yo trabajé en Weight Watchers, que era control de peso. No era un OA como acá, porque no usábamos los 12 pasos, pero tenía mucho que ver con programas así para bajar de peso. La empresa se va de México y una muy querida amiga mía y yo hacemos el negocio por fuera. Entonces, la gente que nos seguía, cuando tuvimos que cambiar más o menos el método, porque nos hicieron firmar algo ahí donde decía que no podíamos seguir utilizando el mismo sistema de Weight Watchers, y como ella era abogada, pues obviamente no quería meterse en ninguna situación legal peligrosa. Entonces empezamos a trabajar con su hijo que es nutriólogo, pero a la gente no le encantó tanto este cambio de programa. Y yo le decía, vamos a conseguir otras personas. No, porque qué tal si luego vienen los narcos, de verdad esto, me dijo, vienen los narcos y nos piden derecho de piso. Por Dios, si no es que tuviéramos 200 personas, eran poquitas las personas que teníamos. Pero esa era una creencia limitante de mi amigo. Y yo, por no querer ponerme en pleito con ella, pues nunca la promocioné y nunca promocioné y poco a poco se fue mermando y bueno, ya se terminó, aparte porque ella falleció, mi queridísima amiga de 51 años de amistad se fue al cielo. Y bueno, pero pues su creencia limitante a mí me arruinó también, porque yo no quise contrapuntearme con ella por querer tener 2 o 3 personas más. Quizás ahí también hay una creencia de pues no perder la amistad por tan poquita cosa, pero pues esa es una situación. O siempre que pensamos en el dinero pensamos que no es bueno tener dinero, y hay mucha gente que por eso no trabaja por tener, porque piensa que le van a llegar desgracias a su vida si tiene dinero. O si no, chequen cada uno qué experiencia tiene el dinero, o que hay que trabajar horrores para conseguir dinero. Yo veo ahora los youtubers que no hacen gran cosa y les va que te vienen, ¿no? Llevé a mi hija cuando se graduó, ella amaba Japón, no sé ni por qué, pero bueno. Fuimos y había un chico ahí y le pregunta al chico, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y el chavo le dice que era autor, o sea, él escribía libros y los subía a Amazon, así que no importaba dónde estuviera en el mundo, él seguía vendiendo y teniendo dinero. Entonces podía viajar y tener dinero suficiente para seguir viajando. Eso quizás para los grandes es inconcebible, porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que ir a un lugar y echarnos 8 horas por lo menos para que tengamos unos cuantos billetes o monedas en nuestras manos. Y por qué no pensar que también hay otras formas legales, honestas de conseguirlo. Entonces, romper con esas creencias nos va a ayudar mucho. Igual las creencias del amor. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ir poco a poco como quitando de nuestra vida. Y yo he escuchado ya cuando estamos más grandes, ay, yo ya a estas alturas no quiero a nadie en mi vida, ya para qué, ya no tengo ganas de tener a nadie. Es muy válido. Y quizás ahora podemos decir,
hay algo nuevo. Antes yo no concebía esto, ¿no? Oye, pues si no estás con alguien y te comprometes con alguien, pues viven los dos en la misma casa, ¿no? Ahora hay una cosa nueva que se llama living apart together, se llama, viviendo cada quien aparte, pero juntos. No, son cosas nuevas. Entonces, yo ya no es un roomie, porque el roomie vive allí en la misma casa. Esto no, tú tienes tu casa, aquel también tiene su casa, y de repente se ven, son pareja, pero pues cada quien en su casa, y para evitar de la incomodidad de, como a estas alturas, tener a alguien, ¿no? Entonces, checar si a estas alturas creencia limitante, si es una creencia limitante o es simplemente incomodidad. Pero aguas, porque también la comodidad, el miedo y la comodidad traen muchas creencias limitantes. Ay, si yo estoy bien así, ¿para qué moverme? Ya me acostumbré. Entonces, pues hay que darnos cuenta de la importancia de ir quitando todo esto y de creer, y con esto voy cerrando, de creer que de verdad estas promesas, que aunque algunas se vean difíciles o no las podamos alcanzar en estos momentos, sí somos capaces de alcanzarlas. No están escritas para querer atraer gente, para que vengan y ya después se den cuenta de, desilusión, no se hace en realidad. Claro que se hace en realidad. Y por eso yo les invito a que en sus tribunas siempre compartan también experiencia, fortaleza y esperanza, especialmente los que llevan tiempo, porque sabemos que llegan personas nuevas. El otro día llegó una chica nueva al grupo y dice, ¿y de verdad hay recuperación aquí? Preguntó. Como que estaba tan triste, tan desolada, que pensaba que no iba a conseguir ninguna recuperación. Yo le dije, claro que la hay. Le dije, si tú me hubieras visto hace 3 años, yo llegué y en ocasiones me dieron llorar. Que hoy ya no necesite llorar es otra cosa, pero yo llegué tampoco tan terriblemente mal, pero tampoco como estoy hoy. Entonces, sí se puede, y lo sabemos, y quienes llevamos tiempo, por favor, que estas creencias limitantes no las sigamos difundiendo a los nuevos, porque los nuevos entonces van a estar pensando en que estas promesas, pues se lleva tanto tiempo y no consiguen nada, pues entonces creo que estoy aquí perdiendo mi tiempo, que no perdamos esa bella oportunidad de pasar de verdad el mensaje, de decir, sí se puede, compañera, sí se puede, compañero, aquí hay recuperación. Lo único que falta es seguir viniendo y trabajar el programa. Muchas gracias, compañeros. Voy a cerrar con una canción que hice especialmente para esto. A ver si sale. Se llama Creencias, así le puse yo, pero si no les gusta el título, me pueden ayudar a bautizarlo. Dice, a ver, vamos a ver si sale. ¿Sí se escucha la guitarra? No voy a arpegiar para que sí se alcance a escuchar hasta allá atrás. He creído que no puedo, me lo han dicho tantas veces, que acabé por convencerme que así es. Y a pesar de que he crecido, no me siento como un niño desvalido y sin recursos para vencer. Quiero pasar de limitarme
trabajo la confianza, tomo riesgos, estoy fuerte. Ya no escucho las mentiras que me impiden avanzar. No me he dado por vencida, ni me siento una víctima, incapaz de su historia trascender. Puedo pasar de limitarme a hacer mis sueños una realidad, dejar atrás lo que me estorba, como es el miedo y la comodidad. Sé que el trabajo es una constante y a cada paso me debo observar y vuelvo a verme y a valorarme. Me es exitosa y con gran potencial. Me es exitosa y con gran potencial. Otra que hice para un aniversario de otro grupo que me pidieron, que se llama Siempre hay esperanza. ¿Así sabe? Sí. Porque me saco más de onda con este. Ok. La tristeza me trajo aquí, el dolor de vivir. Era una ave dañada que no podía volar. Golpeaba en la roca
Muchas gracias, Irene, por tu valioso tema. A continuación daremos 15 minutos de preguntas y respuestas, por lo que le pedimos levantar sus manos, ser breves, concisos, evitando el diálogo, con el fin de que puedan participar más personas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas noches, soy América y bueno, quisiera felicitarla por su tema porque fue muy completo, muy claro. Y bueno, mi pregunta va direccionada acerca de que si la victimización es una creencia limitante y si es así, ¿de dónde pudiera venir? A lo mejor de un miedo. O sea, no me queda claro cómo pudiera encajar ese término. Y la segunda pregunta es que si es recomendable como una forma de herramienta de trabajo de día a día que analicemos las creencias limitantes porque estas pudieran ser dinámicas. A lo mejor hay una limitante de pequeño, pero esas también pueden irse formando a lo largo de lo que vamos creciendo. Nada más. Sí. Sí, yo creo que el paso 10, bueno, primero contestando la segunda, el paso 10 nos puede ayudar mucho a darnos cuenta de por dónde estamos transitando el día a día. Y entonces encontrar ahí creencias limitantes, ¿no? Como el creer que si yo tengo un mal día no puedo expresar mis sentimientos y tengo que decir que todo fue bueno. Y no, porque también una creencia de pensar que siempre tenemos que estar bien, felices y todo, eso no es verdad. Y que el fracaso, que a veces nosotros pensamos que el fracaso es una desgracia, yo pregunto esto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de las respuestas que dieron positivas en un examen? No me estoy hablando de la prueba de embarazo, ni del COVID. Estoy hablando de las cosas de la escuela, ¿no? A veces no nos acordamos, pero en muchas ocasiones sí nos acordamos de una respuesta que no estuvo bien. Después, ay, ¿cómo me equivoqué en esto? Y la grabamos. Entonces, el hecho de pensar que el fracaso es una desgracia, también es una creencia limitante. Que el tener tristeza o que no me pueda yo enojar, porque pensamos que esas son emociones negativas, estamos muy errados de lo que en realidad es. Entonces, porque la tristeza en muchas ocasiones nos lleva a poder ser empáticos con los demás. Y el enojo, un enojo razonable, nos lleva a poder poner límites. Entonces, por eso estoy de acuerdo contigo de que muchas creencias son dinámicas, o sea, no es que ya la tenemos y no va a cambiar nunca. Cambia y luego se transforma en otra cosa, y por eso decía la canción también que siempre me tengo que estar observando, porque si no sale una, puede salirme otra de alguna forma y que me pueda limitar en algo que me valga la pena correr el riesgo. Y yo digo que la victimización, porque cuando uno se siente así como empiezas a decir cosas de yo no puedo eso, fíjense en los yo no, cada vez que ustedes dicen es que yo no esto, yo no aquello, ahí hay una víctima, pero también ahí hay una creencia limitante. Chéquenlo cuando les pase, ¿no? O es que en mi casa no se hacían estas cosas, ¿no? Es que mi mamá no me dejaba no sé qué. Todo este tipo de cosas que nos podemos ir encontrando son esas creencias limitantes en las cuales pues las adquirimos, como dije al principio, en la familia o en la sociedad se dice de esta forma se vive y esto no está bien. Y digo, bueno, hay cosas que son de lógica, que tenemos que si vivimos en una sociedad tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero hay otras que nada más son limitaciones, como esto que les digo, ya a determinada edad ya mejor siéntate a esperar que te llegue la muerte. Y eso lo mismo lo dice Josefina en su libro, que las mujeres especialmente nos dedicamos a eso, ¿no? A esperar que nos pasen cosas con la familia, con los hijos y todo, y nuestra propia vida queda reducida a la nada, como si nosotros no tuviéramos también deseos, necesidades, sueños.
Entonces, esos son creencias limitantes de que nosotros estamos para servir siempre a los demás y que el hombre tampoco puede expresar ninguna emoción como, ser muy emocional, porque eso ya está rarito ¿sí? Ya desde ahí empezamos terrible, pobres, por eso los hombres tienen más ataques al corazón que las mujeres, por todo lo que se tienen que guardar. Y qué bueno ahora, fui a ver la de Barbie, que yo no la quería ver, porque dije, qué porquería, y me fui vestida de verde, porque dije, yo no voy a sí, dije, ¿por qué voy a ir de rosa? Pero estaba viendo que todos de rosa, hasta los hombres, y mira qué interesante, qué bueno que por lo menos ahora no les dicen, ¡ay, pero cómo te pones rosa, qué barbaridad, no vaya a ser que se te caiga la mano! Tonterías, esa es otra creencia limitante, que un color va a determinar una preferencia sexual o una orientación sexual, es una cosa verdaderamente absurda, pero pasa. No sé si te contesté. Buenas noches, gracias por compartir. Mi nombre es César. Hay muchos miedos que tenemos implantados y nos cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo todavía dejarnos, tengo 56 años, ¿no? Este fin de semana salí y me tocó platicar con otro señor muy creyente de Cristo, ¿no? Intercambiando ideas, pues acabamos leyendo la Biblia, ¿no? Gálatas de los pecadores. Definitivamente chocamos en esa parte de creencia, ¿no? El miedo al pecado que nos han inculcado está muy canijo. Entonces yo tengo que trabajar todavía mucho. Y dijiste algo bien interesante, que he platicado con muchas compañeras, muchas amigas, y todas están en el mismo concepto, living apart together. Creo que me llamó mucho la atención ese concepto y es una realidad, ¿no? Aunque nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Hoy me doy cuenta como persona que tengo muchos defectos y cuando convivo con alguien más, ¿no? Porque tengo muchos ¿cómo se diría? Conceptos mal infundados, ¿no? Entonces me cuesta trabajo convivir. ¿Qué podemos hacer para poder ir aceptando a la otra persona? O definitivamente, ¿no? Tiene una parte de ella. Bueno, como creencia limitante de decir a fuerza tenemos que vivir bajo el mismo techo y estas cosas, pues es como, ¿y por qué no abrirse también a estas novedades, cosas extrañas que a veces uno no entiende y cosas peores que ni me atrevo a compartir, ¿no? De los chavos ahora con sus ideas del amor, poliamor y cosas así que a mí me paran los pelos de punta, porque sí, ahí sí me cuesta trabajo, pero pues es como, quizás las cosas son, hay cosas que hoy ya no están tan mal vistas tal vez, ¿no? Que pueden ser mucho más cómodas. Por ejemplo, yo tenía unas amigas que vivían en su casa porque estaban cuidando a su mamá, ¿no? Entonces, como a veces también, pues, tenemos los padres que ya están grandes y tampoco los podemos ahí abandonar porque dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, también dice honrarás a tus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo tener la capacidad de no hacer las cosas acomodadísimamente, pero sí de acuerdo a algo que a mí en mi conciencia me quede bien? Yo creo que lo más importante es ir para adentro y decir, ¿y yo qué quiero? Esto nos cuesta a veces mucho trabajo y que a veces, ojo, porque con las madrinas o los padrinos queremos que ellos nos digan qué hacer y tampoco esa es la función de una madrina o de un padrino, venirte a decir a ti
es que tú tienes que hacerlo así, porque entonces toda la responsabilidad recae en aquel que te está diciendo cómo haga las cosas. Entonces, tampoco, hay que usar el criterio. Y yo creo que es a veces difícil tolerar a los demás. Las relaciones humanas son de las cosas más complicadas que existen. Yo creo que por eso soy tan feliz, porque vivo con 5 gatos. Y aún así me molesta el gato que llega y quiere que lo abrace, hombre, me molesta. Vaya, quítate de aquí, pero sí, de repente, digo, ay, bájale a tu ruido, porque y créeme, sí me hizo caso. Pero bueno, a lo que voy es, creo que lo más importante, primero, es aprenderse a amar a uno. Y nosotros estamos esperando que el otro nos dé lo que nosotros nos tenemos que dar. Y también por eso no podemos tolerar al otro, porque el otro, queremos que el otro nos dé cosas. Y no puedes forzar al otro a que te dé lo que no quiere darte, o lo que no está en su capacidad de darte. Ay, es que yo te escribí, quiero que tú me escribas también. Pues es que tal vez mi trabajo no me permite estar ahí mirando el WhatsApp apenas, y ahí voy a ver quién me habla, ¿no? O sea, no es posible, en ocasiones uno no tiene esa capacidad y si te están casi obligando a que en ese instante, porque si no, quién sabe qué estás haciendo, que no sé qué, están corriendo de allí, qué estás haciendo en esa relación, de donde no te permiten ser tú. Y si tú eres quien hace eso, pues también analiza qué está sucediendo, porque por eso a veces no nos intoleramos tanto, porque estamos buscando que el otro sea lo que yo quiero que sea. Y si el otro también hace lo mismo, la otra también hace lo mismo, chispas. Por eso es que no nos funcionan las cosas. Entonces, si yo aprendo a darme lo que necesito, no voy a necesitar que el otro me dé. Y lo que me dé va a estar padrísimo. Y no voy a estar ahí exigiendo lo que el otro no puede dar. No sé si te contesto. Sí, correcto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, buenas noches, Raquel. Pues yo precisamente vine para escucharte, pero la verdad es que me ha gustado mucho compartir, porque precisamente lo que a mí me acaba de pasar ahorita hace unas horas es que tenía yo algo que no estaba fluyendo bien en mi trabajo. Estaba así como ya como muy que ya no me estaba gustando muchas cosas, muy intolerante. La verdad es que me sirvió mucho lo que compartiste, y es parte de que precisamente tuve una plática por videollamada, ¿no?, con una persona de la que estoy trabajando, y me dijo, es que tú no necesitas esas herramientas las que estabas ocupando, tú no las necesitas hacer ya. O sea, simplemente, trabaja por ti, para ti, como tú te gustes llamarlo, ¿no? Y la verdad es que, pues no sabía yo ni siquiera el tema, yo nada más te venía a ver, y la verdad es que me sirvió muchísimo, porque precisamente tomé esas acciones, ¿sí? Porque también me estaba sintiendo muy limitada en que, ay, no, ¿qué va a decir el otro? Ay, no, ¿qué va a decir aquella? No, es que, si le digo que no me gusta cómo trabaja, se va a enojar conmigo, ¿no? Y ver que simplemente a mí, no, o sea, tú toma las riendas, tú puedes hacerlo, tú lo sabes hacer, tú hazlo y olvídate de lo que se va. Y entonces, pues sí, me confirmaste con tu plática, y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Te quiero contestar algo. A mí me gustaba mucho confrontar. Siempre me quedaba callada y pensaba, pues esto se arregla sola, ¿no? Y luego ya así como si nada, ay, hola, como si nada. Porque me costaba mucho trabajo decir lo que sentía, lo que pensaba, y pues estás bien, ¿no? Y por dentro está que me llevaba pipas. Y lo que me ha enseñado el programa es aprender a decir también las cosas, pero lo importante es aprender a saberlas decir. La asertividad es súper importante. Como dicen ahí, no es que me digas perra, es la perra forma como me lo estás diciendo. Entonces,
Yo ya he ido aprendiendo aquí en el programa esto y yo no me quedo callada. Hoy yo no me quedo callada, pero tampoco ofendo, o creo que no ofendo cuando digo algo que no me parece. Entonces, eso es algo que también el programa nos va regalando con el tiempo, de que no nada más es, bueno, pues sí voy a sacar al otro como es y no le digo nada. Pero claro, si hay cosas que me están incomodando y yo no las digo y pensemos en una cuestión de pareja o en equipo cuando trabajamos en un lugar y alguien que está haciendo algo que en lugar de ayudar está entorpeciendo el fluir, si no lo digo, porque la otra persona tampoco es adivina para que lo sepa. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos decir las cosas, pero de verdad pensemos cómo las decimos, porque si las decimos de una manera amable, el otro las puede recibir, pero si yo, es que tú eres, ya empezamos mal. Lo estoy calificando, lo estoy juzgando y la persona en ese momento saca su espada y también va a decir, y entonces no vamos a acabar en nada bueno. Y eso sirve para cualquier tipo de relación, pero y para la de pareja, qué mejor, ¿no? Que sepamos también decir las cosas y tampoco quedarnos callados, porque por eso también hay muchos problemas y ese miedo a decirlo nos arruina muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Ahora le pedimos a nuestra compañera que pase a darle unas palabras de agradecimiento a nuestra ponente, que le haga entrega de un pequeño presente por su valioso tiempo y disposición en acompañarnos en este aniversario.